Mientras los profesores celebraban entre risas en un restaurante elegante, él estaba en su casa, solo, con un plato sencillo sobre la mesa. Se llamaba Ricardo, y aunque había dejado una huella imborrable en decenas de alumnos, la institución casi nunca lo recordaba. Esa noche parecía ser otra más de silencio y olvido, hasta que alguien tocó su puerta. ¿Quién estaba allí? ¿Qué podía romper la rutina de un hombre que había dedicado su vida a enseñar, pero que nunca recibía un reconocimiento? Lo que sucedió después cambiaría por completo la manera en que Ricardo veía su papel como maestro. Porque aunque no fue invitado al almuerzo oficial de profesores, ese día descubriría que la verdadera celebración no estaba en una mesa lujosa, ni en discursos preparados, sino en los corazones de quienes más había inspirado, sus propios alumnos. Lo que parecía una noche cualquiera se transformó en un momento que jamás olvidaría. Una sorpresa tan sencilla como profunda, que demostraría que las semillas de bondad y pasión que uno siembra en otros siempre encuentran la manera de florecer. Dale like, suscríbete y comenta desde qué país nos acompañas, porque hoy vamos a emocionarnos juntos. Ricardo nunca se presentó como un hombre extraordinario. Tenía un andar tranquilo, un saco algo gastado y unos lentes que siempre parecían deslizarse por la punta de su nariz. Era profesor de historia suplente, y aunque a los ojos de la institución era uno más, para los estudiantes era distinto. Cada vez que entraba al salón, no se limitaba a abrir un libro o dictar una lección mecánica. Ricardo buscaba despertar la curiosidad, conectar la historia con la vida cotidiana. Decía frases que sus alumnos recordaban mucho después de que sonaba la campana: la historia no está en los libros, está en ustedes, o cada persona es protagonista de su propio tiempo. Lo que más llamaba la atención era su capacidad de escuchar. Cuando un alumno llegaba con problemas, él no respondía con prisa ni con juicios. A veces bastaba con un silencio atento, otras veces con una palabra justa. Muchos sentían que en esas aulas no solo aprendían fechas o nombres, sino que encontraban un refugio. Algunos alumnos decían que con él era imposible aburrirse. Cuando explicaba la Revolución Francesa, no hablaba solo de reyes y batallas, sino de jóvenes que querían cambiar el mundo, de estudiantes que soñaban con un futuro distinto. Cuando tocaba la independencia de América, les recordaba que muchos de los héroes tenían la misma edad que ellos cuando comenzaron a luchar. Con esas comparaciones, la historia dejaba de ser un conjunto de páginas amarillentas y se volvía una ventana hacia su propia vida. Había días en que improvisaba pequeños discursos que terminaban quedándose en la memoria colectiva del curso. Un maestro no está para que repitas fechas de memoria, decía con voz firme, está para ayudarte a entender quién eres en la historia que estás escribiendo. Los alumnos lo escuchaban con respeto, como si cada palabra llevara un peso especial. Sin embargo, mientras los estudiantes lo apreciaban, la institución lo trataba como una sombra. Como suplente, su nombre casi nunca aparecía en los reconocimientos. Cuando había reuniones importantes, a él no lo llamaban. En las ceremonias de fin de curso, siempre quedaba en un rincón, sin recibir aplausos ni menciones. El desprecio no era abierto, pero sí constante. Algunos colegas ni siquiera lo saludaban con interés, otros olvidaban incluirlo en los grupos de mensajes donde se organizaban los eventos. Era como si su entrega, por más genuina, no contara en los registros oficiales. A veces, en la sala de profesores, escuchaba bromas o comentarios sobre las comidas de fin de año. Siempre asentía con una sonrisa cordial, como si no le importara no ser parte de ellas, pero por dentro sentía un vacío. Porque, aunque nunca lo confesaba, también anhelaba un gesto de reconocimiento. Ese año no fue diferente. Se acercaba la comida de fin de curso, esa reunión en la que los maestros compartían un banquete, recordaban anécdotas y recibían reconocimientos. Ricardo nunca esperaba invitaciones, pero en el fondo, cada diciembre, sentía un pequeño nudo en la garganta. Porque, aunque no lo admitía en voz alta, también quería sentirse parte de esa comunidad. El día de la comida, él volvió a su rutina. Se levantó temprano, preparó un café sencillo y caminó hasta la escuela, como siempre. Dio sus últimas clases del año, y al sonar la campana final, vio cómo los demás profesores recogían con entusiasmo sus cosas. Todos se arreglaban, se reían, comentaban lo que iban a cenar. Nadie le dijo nada. Él solo sonrió, guardó sus papeles en una carpeta gastada y se despidió con un gesto tímido.
Caminó hasta su casa, un pequeño apartamento en las afueras, donde lo esperaba un almuerzo solitario, arroz, un poco de pollo y pan del día anterior. Mientras comía, se imaginaba las conversaciones que estarían ocurriendo en ese restaurante al que nunca lo invitaron. Ricardo no era un hombre de lujos, pero la soledad pesaba. Recordaba cómo de joven había soñado con ser un gran profesor, alguien que los alumnos recordarían siempre. Y aunque sabía que en sus estudiantes dejaba una huella, a veces pensaba que eso no era suficiente. Porque la soledad, cuando se repite año tras año, empieza a hacer eco en el corazón. Miró por la ventana y vio cómo caía el sol. Las luces de la ciudad se encendían poco a poco, y él pensaba en los brindis, en las fotografías grupales, en las risas que no escucharían nunca sus oídos. Cerró los ojos y murmuró en silencio, tal vez no hago falta. Pero lo que Ricardo no sabía era que, mientras él pensaba que nadie lo recordaba, en otro lugar un grupo de alumnos estaba planeando algo que cambiaría por completo esa sensación de olvido. Sus palabras, sus gestos y su dedicación habían sembrado mucho más de lo que imaginaba. Y esa noche, esas semillas iban a florecer de la manera más inesperada. Mientras Ricardo pasaba su tarde en soledad, en otro rincón de la ciudad sus alumnos estaban muy ocupados. El último día de clases no solo habían salido del colegio con carpetas y mochilas, sino también con una idea en la mente, organizarle a su profesor un homenaje secreto. La idea surgió en un recreo, cuando varios comentaban con tristeza que el profe no había sido invitado a la comida de fin de año. No es justo, dijo Mariana, la delegada del curso, él es el que más ha hecho por nosotros y lo tratan como si no existiera. Ese comentario encendió una chispa en el grupo. Uno a uno comenzaron a aportar ideas. Algunos propusieron juntar dinero para comprarle una torta sencilla pero significativa. Otros sugirieron imprimir fotografías de momentos especiales en clase, excursiones, exposiciones, risas compartidas. Y alguien más tuvo la idea de escribirle cartas, en las que cada alumno pudiera expresar lo que nunca se había atrevido a decir en persona. La emoción creció y en poco tiempo tenían un plan armado, se reunirían esa misma tarde, comprarían todo lo necesario y luego irían a tocar la puerta del profesor. El entusiasmo era tan grande que incluso alumnos de otros grados quisieron sumarse. La noticia corrió de boca en boca y muchos aportaron monedas, dulces y hasta globos. La misión se convirtió en algo colectivo, casi como si toda la comunidad estudiantil se uniera para reparar la indiferencia que habían visto en los adultos. No era fácil coordinar. Tenían que hacerlo en silencio, sin que los demás profesores sospecharan. Se organizaron en grupos, unos iban a la panadería, otros a la papelería para imprimir fotos, y un tercer grupo se encargaba de escribir cartas a mano. En ellas plasmaban todo lo que nunca habían dicho en voz alta, gratitud, cariño y el reconocimiento que tanto merecía. La preparación se convirtió en una especie de misión secreta. En un parque cercano desplegaron las hojas con fotos y comenzaron a armar un mural improvisado. Cada imagen traía un recuerdo, aquella vez que Ricardo les llevó recortes de periódicos viejos para explicar historia reciente, o cuando improvisó una clase entera en el patio porque no había luz en el salón. Al ver todas esas imágenes juntas, comprendieron cuánto los había marcado. Ricardo no solo era un suplente, era alguien que había transformado su manera de aprender y de ver la vida. Cuando cayó la tarde, con la torta lista, el mural enrollado y las cartas guardadas en sobres de colores, se miraron unos a otros con nerviosismo y emoción. Sabían que estaban a punto de darle al profesor el reconocimiento que la institución le había negado. La escena era conmovedora, un grupo de adolescentes, con globos mal inflados, una torta envuelta en una caja de cartón y un mural que apenas cabía en sus brazos, caminando juntos hacia el barrio donde vivía su maestro. No tenían uniformes elegantes ni discursos oficiales, pero llevaban consigo lo más importante, la gratitud sincera de quienes habían sido tocados por sus palabras. Antes de tocar la puerta, hicieron un pacto silencioso, nadie debía llorar antes que el profe. Querían que él sintiera toda la fuerza del homenaje sin interrupciones. Y mientras subían las escaleras del edificio, contenían la risa nerviosa y la emoción, sabiendo que estaban a segundos de regalarle a Ricardo el momento más inolvidable de su vida. Ricardo estaba sentado en su mesa, repasando los apuntes viejos que aún tenía sobre la silla, cuando escuchó golpes en la puerta. No esperaba a nadie.
Por un instante pensó que sería un vecino o algún vendedor. Se levantó sin prisa, con la mirada cansada, y abrió. Lo que vio lo dejó sin palabras. Frente a él, había un grupo de alumnos con sonrisas nerviosas, globos mal inflados y una torta envuelta en una caja de cartón. En medio del silencio, Mariana, la delegada del curso, dio un paso adelante y dijo: «Profe, esta es su verdadera fiesta». Ricardo se quedó inmóvil. Su respiración se detuvo por un segundo, como si su corazón no supiera cómo reaccionar. Lo miraban decenas de ojos brillantes, llenos de complicidad. Era una imagen tan inesperada que apenas podía procesarla. ¿Qué hacen aquí?», balbuceó con la voz temblorosa. Nadie respondió con explicaciones largas. Los chicos simplemente entraron, riendo entre murmullos, y comenzaron a transformar aquel apartamento solitario en un lugar lleno de vida. Sobre la mesa de madera gastada colocaron la torta. En las paredes, con cinta adhesiva, pegaron un mural improvisado de fotografías, excursiones, exposiciones, momentos de clase. El salón que minutos antes estaba en silencio ahora se llenaba de voces que cantaban. No era un canto afinado, ni coordinado, pero estaba cargado de la energía más auténtica. Ricardo observaba la escena con los labios entreabiertos y los ojos húmedos. «Feliz día, profe», dijeron todos al unísono. Él intentó responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Entonces comenzaron a recordar anécdotas. Uno de los alumnos levantó la mano como si estuviera en clase y exclamó: «¿Se acuerda cuando nos hizo representar la revolución industrial con objetos reciclados? Yo todavía tengo mi sombrero de obrero en casa. Fue la primera vez que me divertí estudiando historia». Las risas estallaron. Otro tomó la palabra: «Yo iba a dejar la escuela, profe. Me sentía invisible. Pero usted me dijo que cada persona era protagonista de su tiempo. Nunca lo olvidé. Hoy estoy aquí gracias a esas palabras». La emoción se extendía como un fuego cálido. Los alumnos comenzaron a leer las cartas que habían escrito. Una tras otra, las voces temblorosas llenaban la habitación con gratitud. Hablaban de cómo él había sido más que un maestro, un consejero, un amigo, un ejemplo de humildad. Ricardo escuchaba en silencio, y poco a poco las lágrimas que había intentado contener comenzaron a rodar por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de un reconocimiento profundo. Cada frase confirmaba que sus esfuerzos, aunque ignorados por la institución, habían dejado huellas imborrables. Cuando un alumno pequeño se acercó con una carta doblada y dijo: «Profe, usted fue la primera persona que creyó en mí», Ricardo ya no pudo más. Lo abrazó con fuerza, y en ese abrazo parecía sostener a todos sus alumnos a la vez. La fiesta continuó con juegos improvisados, risas, fotografías nuevas que se sumaban al mural. Algunos sacaron una guitarra y comenzaron a cantar canciones desafinadas, pero llenas de alegría. No había manteles elegantes ni discursos oficiales, pero había algo que valía mucho más: amor sincero. Ricardo se levantó, tomó la caja de la torta y, con voz entrecortada, dijo: «Apaguemos estas velas juntos. Porque esta es la primera vez que siento que realmente pertenezco». Las luces titilaron un instante mientras soplaba. Los aplausos y vítores llenaron el apartamento, y por un momento, todo lo que alguna vez le había dolido desapareció. En ese instante entendió que no necesitaba una invitación institucional para sentirse valorado. Los verdaderos reconocimientos no llegan con diplomas, sino con miradas agradecidas. Con las manos aún temblorosas, dijo: «Nunca me habían celebrado así, nunca. Gracias, de todo corazón». Los alumnos lo rodearon en un abrazo colectivo. Y allí, entre risas y lágrimas, nació una fiesta más grande que cualquier banquete. Una fiesta construida desde el corazón, que jamás sería olvidada. Esa noche quedó grabada en la memoria de Ricardo y en la de cada uno de sus alumnos. No hubo manteles de seda, ni discursos solemnes, ni invitados distinguidos. Pero lo que sí hubo fue algo mucho más grande: gratitud sincera, cariño genuino y la certeza de que la verdadera grandeza de un maestro no se mide en diplomas ni en ceremonias, sino en las vidas que logra transformar. Ricardo entendió que, aunque nunca lo habían invitado a un almuerzo de profesores, su legado estaba asegurado en algo más valioso que cualquier reconocimiento institucional: el corazón de sus alumnos.
Cada palabra que había sembrado con paciencia, cada gesto de apoyo, cada consejo dado en silencio había florecido en ese homenaje inesperado. Y esa es la lección que esta historia nos deja. A veces, quienes menos esperan, son quienes más nos inspiran. Los héroes silenciosos, aquellos que pasan desapercibidos para los sistemas, suelen ser los que en realidad marcan la diferencia en la vida de otros. Tal vez no reciben premios ni portadas, pero su impacto es eterno. Porque la gratitud no siempre se expresa con grandes eventos. Muchas veces basta un gesto, una carta, una visita, un gracias sincero para iluminar la vida de alguien que ha entregado todo sin esperar nada a cambio. Y ese es el verdadero valor de reconocer a quienes nos han enseñado, acompañado o apoyado en el camino. Ricardo no olvidará jamás ese día. Pero tampoco lo olvidarán sus alumnos, que aprendieron que el reconocimiento más poderoso no se da con títulos, sino con actos de amor. Y quizá, al escuchar esta historia, tú también recuerdes a esa persona que marcó tu vida y a la que todavía no le has dicho cuánto significó para ti. Así que este video no solo es un homenaje a un profesor olvidado, sino una invitación. Piensa en alguien que te haya inspirado, en alguien que haya creído en ti cuando más lo necesitabas. Escríbele, visítalo, dile gracias. Porque nunca sabemos cuánto puede significar ese gesto en el corazón de otra persona. Si esta historia te emocionó, dale like, suscríbete y comenta desde qué país nos ves. Y sobre todo, comparte este video para que más personas recuerden que el verdadero reconocimiento nace del corazón.